Hoy está con nosotros el doctor Guillermo Nugent, psicoterapeuta de orientación psicoanalítica y sociólogo, autor de varios libros, el más conocido de los cuales se titula El laberinto de la soledad. Recordarán los seguidores fieles de este programa que yo entrevisté al doctor Nugent el año recién pasado con motivo de la segunda edición del laberinto de la soledad. En esta oportunidad, él ha presentado, en su calidad de seleccionador y prologuista, el libro de discursos parlamentarios del que fue ilustre educador y político también, José Antonio Encinas. De modo que le manifestamos al doctor Nugent nuestra complacencia de tener una vez más en este programa y vamos a conversar sobre estos discursos y principalmente sobre José Antonio Encinas y Franco, ¿no? Franco es el apellido materno de Encinas. Bueno, ve usted en el libro La vida y la historia, Jorge Basadre cuenta que cuando Manuel Vicente Villarán fue rector de la Universidad de San Marcos, organizó, entre otras cosas, un ciclo de conferencias. Una de estas conferencias estuvo a cargo de Mariano Iberico Rodríguez, con motivo del tricentenario del nacimiento de Pascal, ¿no? Pascal había nacido en 1623 y esta conferencia se iba a dar en 1923. La conferencia que ofreció Iberico, que por entonces era un brillante y joven filósofo cajamarquino que ya había publicado varias obras, bueno, la conferencia que ofreció fue estupenda y tan buena realmente que los alumnos lo aclamaron, lo sacaron en hombros, lo vitorearon, lo pasearon por, ¿no? El parque, en fin, ¿no? Fue una demostración de un entusiasmo colectivo que creo que revelaba muy bien cómo por entonces los alumnos aquilataban la cultura, ¿no? Hoy una situación como la recién descrita sería pues perfectamente inimaginable y además estupefaciente, ¿no? Porque esto que le he referido manifiesta pues el aprecio que se tenía por la cultura, ¿no? Pero no ahora, pues que la cultura, y lo sabe usted perfectamente, es la quinta rueda del coche, ¿no? ¿No? Ahora, vea, no solamente esto que subraya la diferencia cultural, sino que la Lima de entonces también era en materia de seguridad pública muy distinta. Tanto es así, y eso también es algo que la gente no puede creer que ocurría, pero ocurría. No tanto es así que José Pardo Ibarreda, en su segunda administración, se iba en las noches a su casa en tranvía, solamente acompañado por su edecán. Bueno, eso es ahora absolutamente inimaginable, y esto, por si acaso crean que estoy inventando, esto lo ha contado Luis Eduardo Valcárcel en su memoria, se lo refiere también el doctor Basadre, que dice, yo lo veía y me sobretenía, ¿no? Porque se iba tranquilamente en su transporte colectivo. Bueno, pero esos eran los niveles de seguridad, no de inseguridad no ciudadana, ¿no? Y lo mismo, José Antonio Encinas, que nunca tuvo automóvil y que cuando fue rector de San Marcos y cuando fue parlamentario iba a la rectoría e iba al parlamento en ómnibus de transporte público, de servicio público, ¿no? Y cuando alguna vez tenía que tomar un taxi, él evitaba hacerlo porque, según refiere la familia y también lo cuenta su mismo biógrafo, ¿no? Siempre lo reconocían los taxistas y no le querían cobrar. No, ¿cómo vas a cobrar usted, maestro? No. Y él insistía pues en pagar. No. Entonces siempre viajaba en ómnibus, pues, ¿no? Macedonio de la Torre, también el famoso pintor, también yo lo he visto, ¿no? Viajaba en ómnibus, modestito, un gran pintor, ¿no? Bueno, entonces, vea, Encinas es un personaje histórico de reconocidos méritos, ¿no? Y de muchas prendas, ¿no? Y hoy creo que es motivo de nuestra admiración
pero no creo que pueda ser nuestro modelo como educador. Entre otras cosas, porque así nomás nadie tiene las condiciones excepcionales que tenía Encinas para ejercer docencia, ¿no? Ahora yo le pido al doctor Nuden que discurra sobre estas consideraciones y que concuerde o que discuerde de lo que acabo de decir, pero me parece que es importante, porque ya a la distancia, yo en principio lo veo así, ¿no? ¿Qué dice usted? Fíjese, bueno, muchas gracias Marco Aurelio, en primer lugar, por invitarme nuevamente a su programa. Lo que usted menciona, por ejemplo, de los viajes en tranvía, de Pardo, que Encinas iba en ómnibus, claro, lo podemos ver desde el punto de vista de la seguridad, pero sabe, también había otra cosa que ha cambiado profundamente, y es que eran personas, que es un poco el prólogo que pongo en el libro, eran personas con autoridad. Hoy en día, para tener autoridad hay que tener objetos, estar rodeado de objetos. Antes había algo en la autoridad que irradiaba, algo en la persona que irradiaba autoridad. Eso está pues en vías de extinción, porque la llamada seguridad, si usted se pone a pensar, cuando un mandatario no está rodeado de seguridad, en realidad están suprimiendo la autoridad de la persona y le están reemplazando por una parafernalia, blindajes y cosas, pero desaparece la autoridad de la persona. Por eso que los personajes públicos son cada vez menos dignos de respeto, no porque necesariamente hagan algo malo, sino porque la autoridad se ha desplazado de la persona al guardaespaldas, al carro blindado. Entonces la protección ya es física, no emana de la persona. Sin duda ahí no puede mencionar muchas consideraciones, digamos, los atentados, pero en realidad magnicidios han habido a lo largo de la historia. Y yo sí diría que cuando... Perdón, pero en este caso solamente podríamos hablar de que la situación cambió a raíz del asesinato de Kennedy, porque antes no, tampoco. O sea, un magnicidio como el de Kennedy, vea, yo he visto aquí al señor Nixon cuando venía, y además creo que todos los que ya peinamos canas hemos visto cuando vino De Gaulle, la administración de Belaúnde, y se paseaba con Belaúnde al lado en carro descubierto por la Plaza Mayor y con 3 o 4 policías. Y eso no estamos hablando de la década del oncenio, estamos hablando mucho más cercanamente, ¿no? De modo que a raíz del magnicidio de Kennedy, entonces ahí comenzaron a tomarse una serie de precauciones. Y en la década siguiente, con ya el surgimiento del terrorismo internacional, ¿no? Y de la violencia, como así en una escalada franca, entonces ya el asunto cambió, ¿no? Pero vea usted, y todos los que conocen a don Manuel González Prada lo recordarán, ¿no? Cuando se produce el magnicidio de Cánovas del Castillo, González Prada, que malquería a Cánovas del Castillo, Antonio Cánovas del Castillo, le dedica un poema y celebra que lo hayan muerto. Ah, sí. No, ahí está. Yo lo he publicado. Yo en uno de mis artículos, recuerdo en El Comercio, he dicho, ¿no? Así como se desinfecta un pantano, dice Prada, así se mata a un tirano. ¿Qué es eso? Parecía normal, ¿no? Entonces, vea, ¿y eso cuándo fue? A fines del 19, ¿no? Entonces han pasado, pero muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y no se pensaba, vea, mi padre fue aprista de la primera época, ¿no? Y me cuenta que le decían a La Torre, por entonces, le decían que tenía pues que tener alguna protección, ¿no? Cuando daba sus discursos en Nacho y ante 40.000 personas. Y La Torre decía una cosa que históricamente es falsa. Decía, no, nunca se ha dado el caso que yo recuerde de alguien que en pleno discurso ante 50.000 personas se ha baleado. De modo que yo, ¿no? Y bueno, el proceso se podía hacer 31, pero ya no puede después, ¿no? El mismo ahí La Torre, eso lo recuerdo perfectamente. Mi padre decía, pero es un tipo osado, no, pero en cualquier momento lo pueden balear. Y nunca lo balearon, pero yo todavía he visto al presidente Prado
en su segunda administración, ir al desfile militar en el campo de Marte con coche descubierto. Y regresaba con coche descubierto, y a nadie se le hubiera ocurrido, no sé, sería facilísimo, ¿no es cierto? Así es. Meterle un balazo. Bueno, entonces, no, pues... Había un sentido de autoridad antes que ha desaparecido. Es decir, esa autoridad era algo tan intenso que hacía innecesario el uso de la fuerza. Hoy en día, por el contrario, la autoridad a escala global se ha atenuado considerablemente. Entonces, la única forma como una figura pública o un gobernante puede hacer sentir que es una figura de peso es rodeada de una tremenda parafernalia de objetos. Vea, además, recuerde usted, ¿no? ¿Cuántas veces tuvieron que atentar contra la vida de Sánchez Cerro? Creo que a la quinta vez lo mataron, pero varias veces, ¿no? Entonces, no, y él, pues que era Trejo, y era una persona que según me contaba mi padre, porque era muy amigo de los Faura, que eran también muy relacionados con Sánchez Cerro, cuando iba a cobrar su pensión iba con un fuete en la mano, ¡mi pensión! ¡No, acá está! Decía inmediatamente, ¿no? Él había entendido cómo se hacen las cosas en el Perú. Vamos a hacer acá el primer corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con el doctor Nugent acerca de José Antonio Encinas. Dice Sánchez Lijón en su biografía de Encinas que consideraba que la función principal de la educación era la función social. Y entonces distinguía 3 niveles de participación del docente. Como instructor, o sea, como el que imparte conocimientos en un área del saber, ¿no? Como educador, o sea, como el que orienta y dirige la conciencia del educando, y como líder social, ¿no? Como el que conoce e interpreta la realidad para transformarla en beneficio de las causas nobles de la humanidad. Hay una confesión de Encinas, no sé si usted la conoce, muy interesante, y que transcribe Sánchez Lijón, y que él la hizo 5 años antes de morir, o sea, en 1953. Dice así: en mi vida profesional me ha sido difícil educar niños ricos, enteramente difícil, por no decir imposible. No he podido educar a esta clase de niños. Es mucho más fácil educar a los pobres. Soy maestro de escuela de los niños pobres. El abandono de los niños no está en las clases pobres. El peligro moral tampoco está en la clase media. Está, aunque parezca paradójico, en las clases acomodadas. Y Encinas termina su confesión manifestando lo siguiente: la escuela debe mantenerse en un estado latente de revolución. Uno se pregunta naturalmente, como yo me lo he preguntado, ¿por qué no pudo Encinas enseñar y educar a los niños pobres, ¿no? Creería que su misma riqueza ya les había torcido el juicio y que por lo tanto eran ineducables. ¿Qué piensa el doctor Nugent? Bueno, eso es muy parecido a una observación que hace Freud en 2 principios del acontecer psíquico, donde, hablando de cómo habían profesiones, entre las profesiones improbables, estaba la de ser educador, lo que él decía era que en todo acto educativo hay una demanda de afecto. Y cuando alguien siente que tiene todo, porque se lo han hecho sentir en su casa, ciertamente no va a sentir que necesita muchas cosas, entre ellas no que necesita un educador. Entonces lo que dice Encinas sí tiene corresponde a una cierta verdad psicológica. En efecto, si uno siente que lo tiene todo, pues no necesita nada ni a nadie, ¿no? Pero entonces, ¿qué tipo de educación van a recibir esos? Bueno, la que han recibido, ¿no? Pero según esta perspectiva de Encinas, pues sería pues para él un contrasentido, ¿no? Porque él entendía de otra manera la educación. Bueno, en Encinas yo lo que creo que hay, es cierto lo que usted señala de
estas tres funciones del educador, pero por sobre todo, aquí venía, probablemente eso explica la diferencia que él menciona con los niños ricos. Él le ponía mucho énfasis al aspecto de la creatividad de los niños. Y uno crea cuando tiene necesidad, el de los epigramas latinos, Marcial, dice, oh, cuánto ingenio aparece en tiempos de necesidad. Entonces, claro, la necesidad es un estímulo para desarrollar el ingenio y la creatividad. Yo creo que todos tenemos, y eso abarca a todos los grupos sociales, en algún nivel tenemos un espacio que llenar, que colmar, y colmarlo con nuestra propia creatividad. Claro. Eso es más evidente en unos grupos sociales que en otros, pero yo diría que esa necesidad de colmar un espacio que está para ser completado, terminado, es propia de la mente humana, ¿no? Hablando en general, cuando las personas que en alguna actividad fueron excepcionales mueren, es muy difícil y hasta imposible reemplazarlas por otras de igual categoría, ¿no? Vea, cuando murió el creador de esa escuela única que fue Summerhill, me refiero a Neil, Alexander Sutherland Neil. Cuando murió Neil, lo que había sido su creación, Summerhill, comenzó a morir también. Hago la comparación con Encinas porque Neil también tenía condiciones especialísimas, ¿no? En el libro Summerhill, que ha prologado Eric Fromm, y hay una muy buena traducción en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Se dice, entre otras cosas, ¿no? que tenía pues una manera, digamos, muy perspicaz de entender el alma infantil, ¿no? Cuando un niño iba a la oficina de Neil para pedirle cualquier cosa o para decirle algo, no bien entraba, ¿no? Ya sabía para qué venía, porque dice su biógrafo, porque no tenía ojos sino rayos X. Claro, pero ese es Neil, pues. Muerto Neil, todo lo que él había proyectado, lo que él había ideado, imaginado, comenzó, repito, también a morir, ¿no? Yo creo que con Encinas ocurrió otro tanto, ¿no? Y todo lo que él había forjado comenzó a desvanecerse con su muerte, ¿no? Los sevillanos dicen que cuando el Supremo Hacedor hizo a tal o cual persona excepcional, entonces no bien la hizo, rompió el molde, ¿no? Entonces, posiblemente, pues, también ocurre esto con los seres excepcionales, ¿no? Lo cual también, por otra parte, es una desgracia, porque entonces no tiene continuadores. Y si es que hay alguno que dice ser su continuador, está pues a una distancia ya kilométrica, ¿no? ¿Qué dice el doctor Nobel? Bueno, como el mismo término lo indica Marco Aurelio, los seres excepcionales pues son excepcionales, esa es su gracia. Y digamos, creo que además pueden servir, yo creo que tienen una doble función, es decir, lo que es su acción en vida y lo que tienen como fuerza inspiradora para otros. El caso de Encinas es en efecto dramático, porque su obra pedagógica más señera, digamos, es en una escuela pública en Puno, la escuela 881, de la cual no queda hoy en día pues ni un muro, a pesar de que si algo merecería ser un monumento a la democracia en el Perú sería el local de esa escuelita primaria. Sin embargo, bueno, nos dejó un libro excepcional muy poco conocido de usted, que es el de un ensayo de escuela nueva en el Perú, donde, digamos, esa práctica pedagógica está puesta por escrito, siendo un libro publicado el año 32, o 33, 32, con poquísimas reediciones, y ciertamente no es tema de estudio ni de reflexión. Entonces, lo excepcional, yo diría en este caso,
no es tanto el talento de Encinas, sino lo que realmente sorprende es yo a estas alturas me atrevería a decir, el rechazo a su legado, ¿no? Porque realmente uno no puede hablar menos que de un rechazo, sino un rechazo militante, abajo de Encinas, pero digamos, una forma de sepultarlo en un velo olvido verdaderamente impresionante a todo nivel. Le cuento cómo surge este texto. En realidad fue esto algo absolutamente impensado. Rafael Tapia, cuando está en el fondo editorial, me dice: oye, estoy pensando en hacer una selección de textos de ciertos programas. Está esto de Encinas y me gustaría que prepararas algo. Entonces, yo originalmente me dedico a los textos pedagógicos de Encinas, que de hecho son amplísimos. Hice un recorte, en fin, incluí íntegra la versión de una escuela nueva, esa escuela nueva y algunas otras cosas más, y me dice: oye, pero sería bueno también incluir algunos escritos parlamentarios de Encinas, porque Encinas fue parlamentario, cosa que yo, la verdad, debo decirle, no estaba al tanto. Entonces yo pensaba, la verdad, digamos, sobre este libro, pues incluir las últimas, no sé, 70 páginas con algo de Encinas. Entonces vi el libro de debate del Parlamento, y ha sido una de las mayores sorpresas que me he llevado en mi vida adulta. Encontrar un verdadero tesoro en el razonamiento público, ya de parlamentario, no es el pedagogo, es el parlamentario, el representante de ciudadanos, que inaugura un tipo de discurso que en efecto es excepcional, sin duda excepcional. Entonces le dije a Rafael: oye, esto aquí no podemos poner 70, 80 paginitas, esto es una cosa aparte. Y fue así como en realidad la edición terminó desdoblándose. Originalmente iba a ser, se iba a empezar con la obra pedagógica y luego los escritos parlamentarios, y en fin, se modificó el orden, pero este es, digamos, si el Encinas pedagogo es poco conocido, ya el Encinas parlamentario me atrevería a decir que es absolutamente desconocido en la memoria pública, y sus escritos son de una vitalidad y una, ¿cómo decirle? Los problemas que él enfrenta, desgraciadamente, son muy parecidos a los que existen hasta ahora, y realmente hay muchísimo que aprender. Y esta es le diré, esta es una selección más bien modesta por razones de espacio, porque si por mí fuera, digamos, solamente de este primer periodo parlamentario, habría para incluir muchísimo más. Vamos a hacer acá un nuevo corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con el doctor Guillermo Nugent acerca del educador Encinas. Vean lo que son las cosas. Una persona tan carismática y tan inteligente como Encinas, sin embargo, cometía errores llamativos, ¿no? No sé si usted sabe que él era diabético, pero él sostenía, y además lo proclamaba, que la vida no puede estar regida por la enfermedad y que la diabetes a él no lo iba a gobernar. Entonces hacía exactamente todo lo contrario de lo que debe hacer un diabético. No seguía ningún régimen alimenticio, no se hacía exámenes, no se hacía nada, ninguna precaución. Le digo esto porque el hombre murió pues a los 72 años, pero si se hubiera cuidado pues habría durado 10 años más, ¿no? Entonces uno dice, no, pero caramba, una persona tan inteligente y con tantos méritos, ¿por qué esta despreocupación, no? Entonces yo creo, como es normal y es una cosa lógica, que estas personas excepcionales son excepcionales en un punto. Yo más de una vez, creo que ustedes también lo saben, he puesto el ejemplo de, por ejemplo, de Mozart, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que Mozart fue un genio de la música, pero nada más. Y los biógrafos nos han contado que Mozart jugaba billar casi todos los días con sus amigos, le gustaba mucho jugar billar y también tomar punch, tomaba bastante. Y él mismo hacía sus combinaciones que no eran con 5 licores, sino con más. Pero no ha pasado nunca la historia del billar, porque era un billarista mediocre. ¿Por qué? Porque no tenía pues, las condiciones, no para los juegos de cálculo y precisión. Entonces cada uno, digo yo,
tiene condiciones, pues incluso las excepcionales, para una cosa. O sea, que la natura da dones, da uno, no da dos. Entonces yo me explico así como este señor nunca cuidó de su salud y nos abandonó a los 72 años, ¿no? ¿Usted cree que eso es lógico? Vea, usted lo ha dicho muy bien. Creo que los talentos excepcionales, pues solamente suelen ser uno nada más, Claro. digamos, ¿no? Y en esa época, yo imagino que también había no había una cultura del cuidado corporal, ¿no? Como hay ahora, particularmente en el caso de los hombres, ¿no? Creo que esta idea de la especie natural residumbre del cuerpo, digamos, como usted bien dice, ¿no? O sea, una enfermedad no puede derrotar al... No, eso decía Encinas, pero vea, hay una diferencia. El hermano de Encinas era médico, Enrique, y Enrique en la última etapa de la vida de Encinas fue a vivir con Encinas para atenderlo en una emergencia, cosa que Encinas no quiso inicialmente y le dijo, no te voy a molestar, le dijo, no te voy a interrumpir y todo, pero quiero estar muy cerca de ti porque te puede pasar algo. Y solo así Encinas, a regañadientes, admitió que su hermano estuviera. Y su hermano lo tuvo que atender efectivamente cuando Encinas comenzó a quejarse y a decir que le dolía el pecho y que... pues le puso una inyección y todo para reanimarlo, pero fue muy tarde. Entonces por eso le digo, no, el hermano sabía y el hermano es médico. Ahora, pero además sobre el ejemplo que ponía usted de Mozart y la música y el billar, es un ejemplo muy bonito porque yo creo que todo ser humano realmente tiene algún talento y el real talento es esa extraña circunstancia donde uno hace bien lo que le gusta. Ajá. Porque a uno le puede gustar hacer muchas cosas y no hacerlas bien. Hay otras personas que hacen muy bien algo, pero que no les gusta, lo hacen bien porque entonces la tradición familiar o lo que sea. Pero yo diría que cuando se logra esa conjunción entre hacer algo bien y que sea una fuente de placer para el individuo, creo que ese es el momento donde se logra la química perfecta, ¿no? Y muchas de las personas que llamamos excepcionales es porque probablemente muy tempranamente se encontraron con esa conjunción. Entonces, claro, uno puede decir, Mozart tuvo el papá que lo estimuló y todo lo demás, pero la verdad es que fue una conjunción. Y lo otro que es importante, me parece distinguir, Marco Aurelio, es entre las personas excepcionales y la fama. Porque, digamos, de Mozart o de Encina, felizmente hay obras así, estamos hablando de personas famosas, pero de hecho, en realidad, gente de talentos excepcionales, ¿cuántos habrán habido en la historia de la humanidad de los que no tenemos mayor noticia? Pensando en el caso de las artes, pues en la política es distinta, ¿no? Porque, en fin, ahí hay una estructura de poder que, en fin, que les da una cierta continuidad a las cosas, pero piense usted cuántos personas habrán habido verdaderos genios, y eso es un poco lo que Encinas, no exactamente en esta publicación, pero en su experiencia de la escuela 881 de Puno, la escuela primaria, mostraba eso, que cada niño potencialmente podía ser un talento excepcional, y él es más, en algunos casos los menciona, dice, aquí hay talentos excepcionales que por las difíciles condiciones de vida seguramente no podrán prosperar y terminarán haciendo alguna otra cosa muy alejada porque tendrán primero necesidades que satisfacer. Pero yo diría que la gracia de Encinas era de alguna forma que un Mozart, por poner ese ejemplo, se podía encontrar en cualquier salón de clase, en cualquier lugar, ¿no? Y la idea era que hubiera un maestro, que hubiera un marco que supiera detectar y estimular eso. Claro. Ahora, hay un componente también genético, hay un componente de fábrica, ¿no? Porque a veces uno habla de ciertos dones o de predisposiciones naturales o de aptitudes, ¿no?
pero muchas de ellas no dependen enteramente del ambiente, ¿no? O sea, muchas de ellas son producto ya de toda una interacción y creo que la moderna etología nos ha enseñado que estas conductas llamadas innatas, ¿no? Esas conductas que no son inherentes, que no son consubstanciales, tienen una dependencia estrictamente genética, ¿no? Entonces la interacción con el medio puede hacer que se publiquen, ¿no? Que se actualicen, pero parece que hay épocas y parece que hay momentos de la historia donde hay estos florecimientos. Por ejemplo, estamos pensando, ¿no?, en la generación del centenario, estamos pensando en una serie de nombres que han sido notables en nuestra historia, en el mundo de las letras y del arte, y que no se volvieron a... ¿no es cierto? Un Mariátegui, un Valdelomar, un González Prada, en fin, ¿no? Tantos otros, pero ya no. Entonces, también parece que tienen ciclos. Hay ciclos, hay ciclos. No sé si usted cree eso, pero creo que hay ciclos que cada vez se van alejando más. Porque vea, ya han pasado pues 100 años prácticamente y no tenemos una cosa equivalente. Y cuando uno compara estos parlamentos, ¿no?, de los últimos años con aquel parlamento, por ejemplo, donde estuvo Encinas, etcétera, hay también una diferencia abismal, ¿no? Y ahí no se podrá hablar necesariamente solo de cuestión genética, habrá una serie de otros componentes, ¿no? Pero la diferencia es notoria. Usted, por ejemplo, dice ahí en el prólogo muy bien que una de las cosas que es relevante es que los discursos de Encinas son fundados, tienen una estructura, una sustancia, tienen una categoría. Entonces, dicho de otra manera, que no habla por hablar o por llenar las horas. Eso ya no ocurre. Eso es lo que me impresionó más, y cómo me gustaría que quienes lean esas obras esos discursos puedan sentir lo mismo, que es, uno ve ahí una argumentación. Es decir, Encinas quiere persuadir a su auditorio de ciertas cosas, sea a propósito de legislación laboral, de problemas indígenas, la cuestión del alquiler, reorganización del servicio militar, reorganización de los propios institutos armados, el sentido del parlamento, muchas otras cosas. El autor lo que quiere es persuadir, y persuade pues no con majaderías, sino con intervenciones que uno se da cuenta que han estado bien estructuradas. Que el señor esa tarde, antes de ir al Parlamento, estuvo ensayando muy bien, no solamente ensayando ante el espejo, sino ensayando cómo iba a presentar las ideas, porque eso es lo que más sorprende, es decir, que son razonamientos muy estructurados sin ser intelectualistas, porque eso es lo que más me llama la atención. Encinas acá no es un profesor de escuela en medio del Parlamento, no, es un parlamentario, habla como parlamentario, pero con una capacidad de razonamiento de persona que, la verdad, ciertamente me encantaría que los miembros del actual Parlamento pues pudieran tener se pudieran acercar a estas páginas, digamos, ¿no? No, eso ya es fantasioso. Vamos a hacer acá un nuevo último corte y ya regresaremos. Bien, este es el último segmento de una interesante conversación con el sociólogo y psicoterapeuta Guillermo Nugent. Hay un testimonio aquí de una sobrina de Encinas, Gloria Segarra Encinas. Ese es otro testimonio. Hay el testimonio de la hermana de Aurora, y que creo que es sumamente interesante, porque le va a indicar a ustedes que eso solamente le podía ocurrir a Encinas, y que, bueno, aparte de otras cosas, ¿no? Como por ejemplo que cuando murió fueron a ver cuánto tenía en su libreta de ahorro del Banco Popular y descubrieron la fabulosa suma de 3.500 soles, que no alcanzó ni para cubrir los gastos del sepelio.
Y cuando se cerró la universidad y Encinas tenía ahí un cargo sumamente importante, como usted sabe, después de 2 años o 3 o todo, le cayeron no sé cuántos cheques, porque lógicamente no había cobrado nada durante todo ese tiempo que la universidad estuvo cerrada. Y no bien llegó ese fajo de cheques, agarró y se los devolvió. Eso ya no se ve, pues. Esas son cosas así increíbles, ¿no? Bueno, pero aquí hay, repito, un testimonio que me parece sumamente interesante. Acá está lo que le dice, y esta es una carta que dirige Encinas al rector. Durante el tiempo que ha estado cerrada la universidad, no solamente no cobré mis honorarios, sino que no trabajé. Yo creo que el hombre debe cobrar por su trabajo, y como eso no me ha ocurrido, cumplo con devolver los cheques, pues, a fin de que el dinero sirva para algún fin beneficioso para la universidad. A ver, ¿quién va a hacer eso? ¿No? Ah, no, eso. Este tipo de honradez, pero voy a mencionar a un personaje que no tiene nada que ver con Encinas, pero por lo menos por el lado de la honradez, ¿no? Cuando murió Sánchez Cerro, fueron a ver cuánto había dejado, y había dejado 180 soles. Es Sánchez Cerro, ¿no? Que pues podrá haber tenido 1001 defectos, pero nunca se le va a poder... 2 cosas nunca le van a poder negar a Sánchez Cerro: que era valiente y que era honrado. Eso es absolutamente así, ¿no? Entonces, vean, no, esto quería yo simplemente mencionarlo, porque creo que es vean lo que dice la hermana. Hablando de Encinas, dice: por eso las alumnas lo adoraban, le tenían tanto cariño que lo besaban, lo acariciaban, se cogían de su mano, de sus brazos, como el más amado y querido de los padres. Nunca dejaba de tener para ellas en sus bolsillos dulces, chocolates, frunas que repartía según dieran respuestas ingeniosas a las preguntas y a las cuestiones que él les planteaba. Era verdaderamente un amigo y un padre para los niños. Entonces esas son condiciones que así nomás nadie tiene. Oiga, ¿por qué era decir ¿no? como una especie de flautista de Hamelin, ¿no es cierto? Que toca su flauta y todas las niñas, ¿no? Y los niños lo siguen, ¿no? Ese tipo de personas, repito, aparecen pues, muy de tarde en tarde, y creo que eso también explica, porque esas son cosas que no se adquieren en la universidad ni en ninguna parte. Son, me parece, manifestaciones ya muy de la idiosincrasia de cada cual, ¿no? de su peculiaridad, que hace que sirva como de imán. No. Pero son, digamos, ejemplos. Hay personas pues que dejan ejemplos inspiradores, ¿no? Entonces, quizás el tema no sea tanto si ahora podríamos tener una especie de un clon de Encinas o algo por el estilo, sino el hecho de que hayan ciertas acciones como las que usted acaba de mencionar, que hasta ahora no solamente nos conmuevan y nos muevan a admiración, sino que nos parezcan ejemplos a seguir. Porque creo que un autor como Encinas es un personaje que yo creo que lo que él quiso dejar, no sé si deliberadamente, pero ciertamente es lo que ha dejado, dejó un montón de ejemplos a seguir, ¿no? Y creo que eso es lo notable de un personaje así. Es decir, a pesar de que escribió mucho, o sea, sus publicaciones no son pocas, pero la cantidad de testimonios que en efecto hay sobre su comportamiento pedagógico y su probidad, digamos, como hombre público, muestran pues que hay un ejemplo así, porque yo le diré que parte del problema que hay ahora es que en nuestra cultura pública actual, al privilegiar mucho el éxito veloz, se descuida mucho la idea de que hay ejemplos interesantes que seguir en nuestra historia, en nuestros antecesores, y de los cuales probablemente tendríamos mucho que aprender. Pero desgraciadamente, antes que seguir un ejemplo, se busca, pues, como le digo, la gratificación inmediata, ¿no? Y eso deja a veces pues poco tiempo para elaborar, porque una existencia como la de Encinas, uno se da cuenta que las cosas que hizo
eran producto de una elaboración, es decir, que tenía un talento innato, lo que usted quiera, pero se nota que él cultivaba permanentemente sus talentos. Y eso es algo que yo creo que hoy en día nos hace muchísima falta. Y quería volver sobre el tema, me quedé dando vueltas sobre lo que usted mencionaba al comienzo de la entrevista, respecto a la entrevista de Pascal y Iberico, que he sacado en hombros. Claro, hoy en día esas cosas no ocurren, pero digamos... Pero perdón. Vea, para no remontarse hasta el año 23, pero también por esa época, y esto me lo refería a mi padre porque yo no tuve, por razón de cronología, no tuve oportunidad de conocerlo, me refería respecto a Ribagüero, ¿no? Que en muchas de sus clases, ¿no? Concluía la clase, la gente aplaudía. Bueno, yo no he podido conocer, pues ya le dije a Ribagüero por razón cronológica, pero sí he asistido y más de una vez a las conferencias, sí, sobre todo a las clases de Raúl Ferrero Rebagliati. Y a Raúl Ferrero, cuando terminaba su clase, lo aplaudieron. En 1959. O sea, todavía se aplaudía y él, y eso lo recuerdo perfectamente, ¿no? Iba siempre caminando por el centro de Lima, con libros en la mano. Y él decía, pues esta ciudad va a comenzar a cambiar cuando la gente lleve libros en la mano. La gente no lleva libros en la mano porque le resulta pues una molestia. Sin ir tan lejos, dígame usted, ¿cuándo ha visto usted una foto o una toma de televisión de un parlamentario con un libro en la mano? Ah, no, bueno, claro. No, una cosa tan simple como, ¿no? Sí. Estar así, o sea, usted era claro, llevan file, pero pero algo como esto, la verdad que, o que qué sé yo, que una de estos programas que tienden a sorprender a personajes públicos en circunstancias poco usuales, que diga, y vimos a tal parlamentario en tal librería, o a tal otro saliendo de la biblioteca municipal de Miraflores, sí, claro. Eso pues es Sí, no, ya es estupefaciente, sí, claro, sí. Pero también quería someter a su consideración, ya que menciona eso. Yo creo que esta sociedad informática y esta era digital, lo que está ocasionando, entre otras cosas, es que los fenómenos de depauperación y de empobrecimiento que ocasiona son irreversibles. Porque en otras oportunidades hemos podido revertir la tendencia y hemos podido salir, ¿no?, del obstáculo. Pero esta vez no, y creo que esta vez no, porque sí está en juego como principal interesado el cerebro. Y como ahora hemos aumentado el número de nuestras extensiones, como la llamaba McLuhan, ¿no es cierto? En griego se llaman prótesis. Entonces este animal, que es el ser humano, es un animal ahora protético, lleno de prótesis. Si usted le quita las prótesis, comenzando por el celular, los audífonos y la computadora y la televisión y todo, el mono desnudo, como diría Morris. Sí, pero ahí se queda, ya no atina nada. Entonces, eso no lo veo yo reversible porque es una cuestión de época. Y es una cuestión que satisface enteramente al cerebro, porque entonces ese cerebro está permanentemente estimulado. Entonces hay una política de extraversión, y cuando todo lo que significa estudio y aplicación es lo contrario, es una introversión. O sea, es meterse dentro de uno mismo. ¿Usted no cree que ahora sí estamos en un callejón sin salida? Los que pensamos, ¿no?, que somos algunos todavía. Fíjese, hay muchas cosas que han cambiado, Marco Aurelio, pero así como el ejemplo de la prótesis me parece, la imagen de la prótesis me parece muy, muy afortunada, yo creo que la posibilidad de acceder a información en lugares donde antes... No, póngase usted el ejemplo de Puno, que luego del momento de oro, ¿no?, que tiene con el grupo Orcopata, el momento surrealista en los años 20, luego queda... Claro, Churata fue alumno de Encinas. Y otros ilustres puneños, ¿no?, Federico Mori y Emilio Romero, Romero que también trabajó con Encinas. Así es. Entonces,
durante mucho tiempo quedó Puno como si fuera un lugar muy alejado, como hasta ahora se dice, ¿no? La parte más alejada del país, como si el país fuera Lima, porque la parte más alejada del Perú están en China, Tailandia, pero acá se habla de la parte más alejada del país para referirse a un lugar como Puno, por ejemplo. Porque es el lugar más frío. Eso también es una cosa importante. No, ese es el lugar más frío, yo por otra razón, porque se equivoca Vallejo en una de sus crónicas y dice que en Puno hay temperatura de menos 50 grados. No, pero sí llega a 27, que es una barbaridad, ¿no? Es muy difícil. Sí, sí. Pero Leo, la comunicación ha permitido también un mayor acercamiento. Creo que se han perdido cosas, pero se han ganado otras. Y yo creo que es un poco el ambiente, digamos, si algún símil hay. Yo diría que debe ser pues un poco como de haber sentido mucha gente hacia mediados del siglo XVIII, donde en Europa o parte de las colonias inglesas, donde sentían que ya era un mundo, que ese mundo ya no da para más, ¿no? Que se había llegado a un límite y claro, luego empezó pues otra era, ¿no? Con la Ilustración y la Revolución Francesa. Yo creo que estamos ante un cambio muy drástico, ¿no? Porque por un lado hay elementos de mucha banalización, sin duda, pero no descuide también el otro lado. Así como hay gente que se toma las cosas muy poco en serio, hay gente que se las toma excesivamente en serio. Piensa usted en el fanatismo religioso, por ejemplo, ¿no? Que es una verdadera amenaza global. Y yo diría que la idea es cómo transitar entre ese Silica Caribdis, vamos a decirlo así, de la total cosa ligera y la densidad fundamentalista, ¿no? Sino, en fin, un camino donde podamos entrar todos, digamos, ¿no? Bien, me indican que el tiempo ya se ha vencido, de modo que agradecemos una vez más a nuestro ilustre invitado y con ustedes será hasta el programa siguiente.